Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de María Argentina Orozco de Género, en el 6º aniversario de su fallecimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que con infinita misericordia elegiste a San Mateo, convirtiéndolo de publicano en apóstol, sostenidos por su intercesión y su ejemplo, concédenos que siguiéndote con fidelidad, vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, os exhorto a comportaros de una manera digna de la vocación que habéis recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos mutuamente por amor. Tratad de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que vosotros habéis sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para que la obra del ministerio, en orden a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. El cielo proclama la gloria de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, a ti, Dios, te alabamos y cantamos. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Id y aprended qué significa: prefiero la misericordia al sacrificio. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. En esta festividad de San Mateo, el propio San Mateo nos regala lo que él recuerda de su propia vocación. En el Evangelio que acabamos de escuchar se nos narra este llamado, esta vocación de San Mateo a ser apóstol, y lo narra él mismo, lo cual implica una intensidad particular en este recuerdo que San Mateo tiene cuando después redacta el Evangelio y que San Mateo continúa viviendo hasta el último instante de su vida, en esa condición de apóstol. Porque San Mateo entendió muy bien esto que Jesús enseña también hoy: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vino a llamar a pecadores y no a justos. Y San Mateo se reconoce como pecador, San Mateo se reconoce como enfermo, como necesitado de Dios. Y en base a estas palabras de Jesucristo podríamos hacernos esta pregunta, que está implicada en las palabras del Señor. Jesucristo vino a curar a los que estaban enfermos, vino a rescatar a los pecadores. No vino para los justos, no vino para los sanos. Y podemos preguntarnos: ¿quiénes son esos justos? ¿Quiénes son esos sanos? ¿Quiénes son aquellos para los cuales Jesucristo no ha venido? Y ciertamente toda la humanidad entera pertenece a este grupo de aquellos que están enfermos, de aquellos que son pecadores. Todos nosotros somos enfermos, todos nosotros necesitamos de Cristo. La humanidad entera, después del pecado original, se convirtió en una humanidad enferma, en una humanidad herida, en una humanidad necesitada de Dios, de su curación, de su redención. Y por eso esta afirmación que Jesús hace, lo que está haciendo en realidad, no es diciendo que los fariseos sean sanos o justos, sino que están enfermos pero no lo saben, o peor aún, son pecadores y no lo quieren reconocer. Y esa es la peor de la enfermedad, la que no se conoce, la que no se sabe, la que adrede se pretende ignorar, dejar de lado. Es la enfermedad de aquel que no le quiere abrir el corazón a Cristo. San Mateo se sitúa en el polo opuesto de esta actitud cerrada de los fariseos. Siempre luz y tinieblas están presentes en las páginas del Evangelio. San Mateo reconoce que pasó él de las tinieblas a la luz, como nosotros también lo reconocemos. Y ese paso de las tinieblas a la luz, que se llama conversión, es una obra de Dios en nosotros. En San Mateo se ve muy claro, también en San Pablo se verá muy claro, en muchos personajes de la Biblia y en muchos personajes de la historia, en muchos santos, esto se ve muy claro. Pero incluso en aquellos casos donde no es tan claro, tan evidente, tan patente o tan conocido, la conversión y la conversión cotidiana es siempre una obra de Dios. Siempre hay un sígueme resonando en los oídos del alma. Los fariseos querían tapar sus oídos a ese llamado de Cristo, que también era para ellos. Cristo vino al mundo para llamar a todos, para curar a todos, para redimir a todos. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan.
Jesús al pasar vio a un hombre llamado Mateo. Ya este camino de Cristo es un camino que va llevándonos hacia Él, porque Él es el camino, y ve a Mateo, y la mirada de Cristo es un vínculo de caridad, un vínculo de misericordia. Ya su paso, el paso de Cristo es un gesto de misericordia, su mirada lo reafirma, y finalmente su llamado lo explicita definitivamente. Pasó, lo vio y lo llamó. Y frente a estas acciones de Jesús, la respuesta de San Mateo: se levantó y lo siguió. No solamente se levantó, sino que se levantó para seguirlo. Se levantó siguiéndolo. La palabra de Jesucristo, sígueme, que también se la va a decir a San Pedro después de la resurrección, e implícitamente a todos los apóstoles, no es, como sabemos, el seguimiento por un camino físico simplemente, sino un seguimiento espiritual que significa una imitación, que significa vivir como Cristo. Y vivir como Cristo quiere decir amar lo que Cristo ama, amar al Padre Celestial, amar al prójimo como a nosotros mismos, ordenarlo todo hacia Dios, vivir para Él, vivir nuestra vida cotidiana para Él. Y por eso San Mateo pasó de este negocio temporal a ese gran negocio espiritual, donde ya el dinero no cuenta, sino lo que cuenta es la fe, es el amor, es la esperanza. Ese levantarse de San Mateo es un resurgir, un resucitar, un volver a la vida. Como dice en la parábola del hijo pródigo San Lucas: mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Esto sucede con Mateo también. Se levantó y lo siguió, lo empezó a imitar, empezó a vivir la vida que Jesucristo le daba. Ese seguirlo es participar de la vida de Cristo. Y en torno a esa llamada de San Mateo, que pasa de esta administración temporal a la administración de bienes eternos, sucede esta asamblea de publicanos y pecadores que se reúnen a comer con Jesucristo, porque esa comida es una comida de alianza, es un establecimiento, un restablecimiento del vínculo de misericordia, del vínculo de amor. Mientras los fariseos murmuran, los publicanos y pecadores comen con Cristo, es decir, se reanuda ese lazo, ese vínculo de amor, de caridad y de salvación. En miras o en vistas al banquete eterno en la Jerusalén del cielo, donde ese amor se celebra para siempre. Y por eso el acontecimiento de la vocación de San Mateo, siendo lo que más directamente es, Jesucristo que lo convoca para ser apóstol, y esa convocatoria ya convoca a otros a participar del amor de Cristo, es también una llamada para nosotros que implica toda nuestra vida. Quiera Dios que al fin de nuestra vida escuchemos esta voz de Cristo ya con una resonancia distinta: sígueme, abandona definitivamente tus negocios de este mundo, las cosas de este mundo, las preocupaciones de este mundo, y ven conmigo. Se levantó y lo siguió. Es una manera muy sutil pero real de referirse al fin de nuestra vida. La muerte para el cristiano tiene este sentido. Es una llamada definitiva de Dios a dejar las cosas temporales. No hablamos solo de las cosas malas, sino de las cosas buenas, de todo, dejar todo lo temporal para seguirlo solo a Él. Ese paso que es la muerte en el cristiano tiene esta dirección, es la respuesta a una llamada definitiva del amor de Dios. Cuando Jesucristo dice sígueme, lo que está haciendo es ofrecerle ese vínculo salvífico que lo conduce no solo al apostolado concreto, sino a la vida eterna. Quiera Dios que escuchemos también y respondamos de la misma manera, que nos acostumbremos en esta vida a levantarnos y a seguirlo, a ordenar todo hacia Él, a escuchar su voz, para que nuestros oídos estén preparados para aquella gran llamada el día en el cual
el Señor nos convoque a participar eterna y felizmente del banquete celestial. Pidamos humildemente esta gracia por intercesión de San Mateo. Que así sea. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. En la fiesta de San Mateo te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te suplicamos que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque quisiste edificar tu Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Padre, participamos de la alegría de la salvación como el apóstol San Mateo, que recibió en su casa con gozo al mismo Salvador. Concédenos alimentarnos siempre de aquel que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Que el alma de María Argentina, Orozco de Género y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.